Y abrimos nuestro espacio de divulgación científica. Hoy lo hacemos con el presidente de la asociación, Francisco Javier Martínez Guardiola, físico. Buenos días. Hola, buenos días. Que ya doy por hecho ahí que puedes hablar de todo, pero bueno. Bueno, de todo. Tu especialidad es la física óptica. En la óptica. En la sí. óptica, que eso... Los últimos años en la óptica. Lo hemos tratado en algunas ocasiones, pero en general te atrae la divulgación de la ciencia. Sí, claro. Y bueno, y como me has mandado deberes de hablar mujeres claro, científicas... y un día te recriminé que siempre me traías hombres o me hablabas de hombres, pero ya has cumplido, Sí. La verdad es que estás ya equilibrando muy bien la balanza, pero hablamos hoy de una mujer interesantísima. De otra mujer, sí. Además, una mujer que a mí me resulta muy curiosa. Vamos a hablar de Ada Lovelace. No sé si se conocerán. El nombre de Ada se popularizó a principios a mitad del siglo pasado. Es como María, ¿no? No, se popularizó a raíz de que fue el nombre de un lenguaje de programación informática. Ah, vale, sí. Se nombró como Ada, uno de los primeros. Y es porque precisamente esta mujer... Y es precisamente porque esta mujer se le considera la madre o la inventora de esos lenguajes de programación que ahora conocemos. Es una matemática del siglo XIX y inventó la programación, pero antes de que existieran los ordenadores. Eso es lo curioso, que es que antes de que existiese nada parecido a un ordenador. Entonces, te cuento, esta mujer desde muy pequeña, de hecho, nada más al nacer es hija de Lord Byron, empecemos por ahí. Es un detalle interesante. Sí, porque es aristócrata. Claro, porque estamos hablando de mujeres que estudiaban y se les dejaba desarrollar su afición en este sentido en una época en la que no lo podía hacer ninguna. Pero sobre todo no lo podían hacer las pobres, sí, que tenían que trabajar. Y las aristócratas lo hacían porque vivían en el seno de una familia, vamos a y era como que se veía bien, ¿no? Como, ay, mira, qué graciosa que son intelectuales. Las familias más ¿no? conservadoras no las dejaban, pero en este caso, el hecho de que sea hija de Lord Byron... Aunque ahí realmente, porque fue separada de su padre al poco de nacer, al mes de nacer no fue él, fue la madre la sí. que le fomentó estas capacidades. Fue separado del padre, aunque el padre, le ha dedicado algún poema, se supone que la quería mucho, aunque no la conoció, desde luego, porque el padre era lo que hoy en día se conoce como un bala, pero aquello era un despiporre, era... Pues fiestas, alcohol, estaba en otras. Mujeres, hombres, lo que fuese. Y en un momento dado se le ocurrió que tenía una hija y le hizo un poema. Sí, pero efectivamente. Lo que es evidente es que tienen que tener una alta posición en la sociedad y nacer en el seno de una familia donde, vamos a dejar que la niña desarrolle esto. Total. Y su madre, que ya era aficionada a las matemáticas, había tenido formación matemática, pues ella se encargó de que su hija tuviese predilección por las ciencias para apartarlo de las letras y de donde su padre en aquel momento tenía mucha influencia en la sociedad, era muy conocido. Claro. Y entonces a Ada le dio por inventar un lenguaje mucho antes de que existiera la máquina. Bueno, Ada Lovelace lo que su madre hizo fue rodearla de muchos tutores, posiblemente de las mentes más brillantes de la época en la sociedad inglesa. De hecho, se relacionó con Mary Somerville, que fue la primera mujer aceptada en la Royal Society, astrónoma, y a los 17 años conoció a Charles Babbage, no sé cómo se pronuncia, es francés. Que lo hagan los de letras. Sí, que lo busquen. Y este hombre le llamó mucho la atención, y este hombre fue el que realmente inventó los prototipos de ordenadores. Lo primero que inventó fue una máquina diferencial, que fue una máquina que servía para calcular. Pero claro, no como las calculadoras que conocemos nosotros, que son unos cacharritos muy pequeños, sabemos que son digitales y que funcionan estupendamente. Esto lo que inventó fue una máquina a base de ruedas dentadas. Mecánica. Es decir, mecánica, o sea, con sus partes, sus cosas que rotaban. Una máquina de escribir mecánica, que todavía la tenemos un poco en la cabeza. Pues sí, algo parecido, una cosa pero así, claro, que hacía sumas y restas. Muchísimo, claro, hacía sumas y restas, multiplicaciones con el método diferencial, que se llama, que es de descomponer todos en sumas y restas. Sí. Pues bien, esto lo inventó. Este hombre se llegó a construir, pero era tan avanzado a su época que en aquella época no había tecnología para poder hacerla bien, es decir, las ruedas rozaban demasiado, entonces fallaba más que una escopeta de feria. Pero se ganó la fama de genio
aunque, bueno, pues toda la gente decía, bueno, pero esto no llega a funcionar. Pero aparte de eso, inventó, aparte que en esa época estaba toda la maquinaria industrial que se estaba inventando, los telares, estaba en plena revolución industrial, pues inventó, aparte de esta máquina diferencial, diseñó, esta sí que no se llegó a construir, lo que llamaron la máquina analítica, que era esta máquina de cálculo, pero además le podía poner instrucciones para que almacenase, digamos, los resultados anteriores para aplicarlos después, lo que hoy conocemos como un ordenador. Uh-huh. Esto fue diseñado por él. Eso salió publicado en francés y aquí es donde entra nuestra protagonista. Ada. Claro, podemos pensar, bueno, ¿qué me estás contando? Al final, quien lo inventó fue un hombre, un francés, Charles Babbage, que fue tutor de esta chica. Pues bien, aquí es donde entra Ada Lovelace, que ella lo que hizo fue traducir del francés al inglés, pero no solo eso, sino que animado por el propio Charles Babbage, le dijo que aportase sus propias anotaciones. Pues bien, ese trabajo se triplicó en extensión y lo que incorporó Ada Lovelace fue pues la manera de dar instrucciones a la máquina en la que se podría programar ese tipo de máquinas. Pues, es decir, cómo programamos las instrucciones, cómo se le darían las instrucciones y además cómo se podría hacer lo que se conoce en informática como un bucle for. Es decir, repetir varias veces una instrucción, cosa que es básico en cualquier programación y en cualquier programa que vayas a hacer. Ahora mismo, en la informática que usamos para cada cosa de nuestra vida, están esos bucles. No, segurísimo. O sea, tú haces un curso de programación y en la primera hora te enseñan cómo abrir el entorno de programación, el editor, y en la segunda hora lo que te están enseñando es cómo se hacen los bucles. Pues esto lo inventó Ada Lovelace en el siglo XIX. En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en 1800... se murió con 36 años, se murió muy joven. Porque, bueno, entonces se morían todos así. Sí, bueno, esta además era especialmente delicada y además con la medicina de la época que te recetaban alcohol, opio, morfina que se empezaba a poner de moda. Esas, que te chupaban la sangre. Sí, efectivamente, sangrados con sanguijuelas. Pues bueno, bastante duró la pobre. Y bueno, bastante se le conocía por ser muy, digamos, muy inconstante y muy... Para sus estudios, en sus investigaciones. Sí, en sus estudios y en la vida social. Pero estaba mala. Efectivamente, y tratada de esa forma, pues bastante bien estaba. Además sería la rara, la intentarían casar millones de veces, etcétera. Pues se casó con 20 años, la verdad es que en este punto la madre era muy autoritaria y sí que la llevaba por el camino que ella quería, la llevó por el camino de la ciencia. Y la verdad es que la chica despuntó, efectivamente, y bueno, pues conoció a otro aristócrata, se casaron, con un cambio de reinado los volvieron a nombrar condes o cosas así, ¿no? Pero vamos, que no sé si está obligada. De hecho, tanto la madre como el marido, pues ayudaron bastante a ponerle tutores a los hijos para que ella pudiese seguir sus trabajos. Trabajos, sí. Aunque bueno, seguía siendo inconstante porque estaba alcoholizada prácticamente, estaba enferma muchas veces. Al final de su vida intentó como encontrar una solución para poder ganar en las apuestas, cosa que casi la llevó a la ruina con las apuestas de caballos. Pero yo creo que eso es lo que han intentado el sueño de todos los matemáticos y matemáticas del mundo, inventar el algoritmo, lo que sea, para acertar o aumentar las posibilidades, las probabilidades, ¿verdad? Eso es. Sí. O sea que ella también lo intentó. Ella también lo intentó. Claro. Ya no sé si es, pues eso, genética en esa. Yo creo que es más la sociedad en la que estaban metidas. Sí. Eran unos privilegiados, pero bueno, por ser privilegiados, pues tenían acceso a un montón de cosas que los llevaban por la mala vida. Que al final, ¿no?, era su propio sí. fin, su propio pero vamos, fin. Esta chica, pues fue. Digo chica porque, claro, murió con 36 años. Era toda una mujer en la época, pero vamos. Era una señora madura. Ada Lovelace, la historia, cuando murió salió en la prensa, ha muerto esta persona, que ha hecho esto y todo eso. No, efectivamente. ¿Eso se le reconoció en su momento? No, en absoluto. Primero porque
por muchas razones, ¿no? Primero, ella en sus trabajos los firmó solamente con las iniciales. Para que no se viera que era una mujer. Para que no se viera que era una mujer, efectivamente, para evitar esos sesgos que tenían los grandes pensadores de la época. Pero evidentemente era una cosa tan avanzada a su tiempo que no se vio reconocido hasta que apareció en los ordenadores modernos. Hasta los años 60 del siglo 100 años después o 20, más de 100 años después. Del siglo XX, hasta que... Claro. De hecho, fue en esa época cuando realmente se construyó esa máquina analítica, ya por, digamos, por cuestión de museo, se vio que esa máquina analítica tenía muy pocos errores, algunos errores que, bueno, típicos de no ponerte manos a la obra. Se llegó a construir y, claro, y se le reconoció este trabajo de Ada Lovelace. De Ada Lovelace. Alguien diría quién era A. Lovelace, lo buscaría y resultó que era una mujer. Porque era de Augusta Ada Lovelace, o algo así. A-A-L. Muy interesante. Firmaba. Bueno, pues en este espacio de hoy, con la Asociación para la Divulgación Científica de Elche y Comarca, reivindicamos la figura de esta gran matemática del siglo XIX, Ada Lovelace. Javier, muchísimas gracias. Hasta otra semana. A ti, muchas gracias.